Es un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas, veladores y barras mostrador en espacio de dominio y o uso público. Gracias. La concejala de Hacienda tiene la palabra. Buenas tardes. Desde Hacienda traemos para su aprobación una modificación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas, veladores y barras. El año pasado se aprobó esta ordenanza, era la primera ordenanza que se aprobaba en Navarra de este tipo y ya estaba en el ánimo del equipo de gobierno que por ser la primera no fuese una ordenanza cerrada, sino abierta a las necesidades y a las consideraciones que desde cualquier ámbito de la ciudadanía se nos pudiese presentar. El 5 de noviembre pasado tuvimos una reunión con los establecimientos del Paseo Invierno y a raíz de ello nos plantean una serie de cambios en la ordenanza. La ordenanza establece que la altura máxima de las protecciones laterales no puedan sobrepasar la altura de 1,5 metros y se nos solicita por parte de los afectados que se posibilite que los cierres laterales puedan realizarse completos hasta la cubierta, ya sean estos continuos, desde suelo a cubierta o con parte fija hasta una altura determinada y una parte abatible, deslizable, enrollable, etc., que permita el cierre completo desde el final de la parte fija hasta la cubierta. Y todo esto, en todo caso, también se piensa en cierres acristalados que permitan una visual integral del entorno del paseo de invierno desde cualquier ángulo del mismo, es decir, un cerramiento translúcido de bajo impacto para el entorno. Y todo ello por el problema que suponen los agentes climatológicos desfavorables con el cierzo. Entienden que la inversión a realizar es importante y con los cerramientos laterales de 1,5 metros, los días de cierzo, la terraza no va a poder ser utilizada. Bien, esta es la petición que se nos hace. Bien, pues ante esta petición, el ayuntamiento, por un lado, entiende que tiene que posibilitar que los hosteleros puedan rentabilizar sus inversiones, que tiene que dar facilidades para que puedan promover su negocio, ya que estamos en una situación difícil y no podemos perjudicarles más, y que si está permitido en ciudades como Pamplona, Calahorra, por citar alguna, tampoco tenemos razones suficientes como para dificultarlo aquí. Y también, por otro lado, que es un espacio público y que el ayuntamiento tiene que velar porque este sea, pues, desde el punto de vista estético, pues amable. Bueno, pues teniendo en cuenta ambas posturas, la modificación que se propone es la siguiente. En momentos de reconocida severidad climatológica con nieve, lluvia, granizo, niebla, viento o temperaturas bajo cero, en el espacio abierto entre las protecciones laterales de 1,5 metros máximo y la instalación de cubrición, se podrá colocar una protección de las siguientes características. Siempre transparente, nunca con carácter permanente, desmontable o enrollable en el borde de la cubrición, nunca con un sistema rígido, corredero o practicable, descolgará o se sobrepondrá hasta un solape mínimo, aunque suficiente, con la parte inferior de protección fija, deberá ser desmontada o enrollada en que decaiga la densidad climatológica y debe tenerse en cuenta que este cerramiento eventual puede suponer el impedimento de fumar en el espacio cerrado. Y así, y porque entendemos que esta solución mantiene un equilibrio entre ambas posturas, es decir, ya que respeta el espacio que en su momento habíamos previsto con apenas una modificación, y por otro lado, facilita y apoya a la hostelería en estos momentos tan difíciles, y siento que está en nuestro ánimo el de profundizar solución a los problemas, esperamos a contar con la aprobación del Pleno. Gracias. Intervenciones. En este caso, los bares pidan y hagan lo que esté en su mano para que su negocio pueda funcionar. Ahora bien, creemos que tenemos que atender esas razones y otras de intereses generales de la ciudad a la hora de adoptar algún tipo de medida. Nosotros no estamos de acuerdo con las medidas que se plantean y solamente, y luego explicaré por qué, y solamente en base a las circunstancias que estamos pasando en los actuales momentos nos abstendremos en la votación. En la comisión votamos en contra y en el pleno nos vamos a abstener por una comprensión de esas circunstancias hacia, en este caso, los bares. Pero, sin embargo, seríamos partidarios
de que se incluyese el compromiso de temporalidad y además con la explicación concreta de mientras dure esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque no consideramos que tengamos que hacer permanente este tipo de medidas para la ciudad. Por más que digamos que van a ser un tipo de cierres que son movibles, que además no son en todo momento, sino cuando haya, como se dice, en fin, en situaciones de severidad climatológica, cuestión un poco subjetiva, más con tantos supuestos, pero aún así, por más que se diga eso, comento que será mucho el tiempo en el que esos cierres, si no ya lo comprobaremos, estén puestos. Y en ese sentido perdemos estéticamente y perdemos inclusive, ya lo dijimos esto con la ordenanza en sí mismo del semicierre, digamos, de estas terrazas, perdemos libertad, perdemos paso, perdemos el hecho de que la calle sea para los transeúntes, para las personas que van transitando por la ciudad. Perdemos bastante. Es cierto que hay que llegar a un equilibrio entre una cuestión y la otra, es cierto, pero ¿dónde vamos a terminar? Porque a nuestro juicio esto en lo que se convierte es en una ampliación de local. Y además es tan claro que se convierte en una ampliación del local interior afuera, que inclusive conlleva el que no se pueda fumar. Cuando están puestos esos, vamos a llamar cierres, ¿no?, totales de los laterales. Por cierto, me llama la atención que en el informe lo que diga es que debe tenerse en cuenta que este cerramiento eventual puede suponer el impedimento de fumar en el espacio cerrado. Supone. No puede suponer, con la normativa actual supone el impedimento de fumar en el espacio cerrado. Y yo creo que es bueno, y así se comentó en la comisión, que los bares lo sepan para que no se llamen a engaño y no haya luego alguno que diga, pues esto no se me advirtió, sino igual no me hubiese compensado. Porque yo creo que muchos bares quieren entrar pensando en las personas que fuman, en todos por supuesto, pero también en que las personas que fuman y no pueden estar dentro tengan un espacio más cómodo para estar. Por otra parte, no se aclara nada en la ordenanza, pero tampoco en la intervención de la señora presidenta de la comisión, no se aclara nada de una pregunta que hicimos en comisión y que efectivamente en todo caso también atañe frente ya a la ordenanza que se modifica ahora, a la que hicimos ya cuando pusimos este semicierre, ¿no?, en la cual no estuvimos de acuerdo por cuestiones similares a las que planteo. Y es eso de que en estos momentos se puede transitar entre un pasillo, entre mesas y mesas, entre hileras de mesas, por ejemplo. Vamos a coger la Plaza de los Fueros como referencia, la Plaza Nueva. Si tú vas del arco de Yanguas y Miranda a un arco del Paseo del Keiles, puedes pasar entre las filas que hay de mesas tranquilamente y ya está. En fiestas con el tablao que se pone y demás, esto es aún particularmente importante, porque si no lo que hay que darles la vuelta es hasta el otro arco por el medio de la plaza. Pero bueno, estoy hablando para el tránsito normal, ¿no? También en la acera donde hay varios establecimientos seguidos, varios bares, puedes ir pasando por el medio y unas personas pasan por ahí entre las hileras de mesas, otras pasan por el centro de la plaza, otras por donde sea, de manera que no se achica tanto la plaza para el tránsito. Sin embargo, cuando empiecen los establecimientos a hacer esta inversión y a cerrar sus terrazas, a cerrar con el cierre autorizado, igual con estos laterales que sin ellos, es cierto.
esos pasadizos se terminan. No se puede pasar por ahí. Con lo cual se pierde una parte importante de espacio para quien transita. En fin, yo insisto en que nuestra propuesta sería que lo que aquí se trae a aprobación fuese con una condición de temporalidad, no solamente eventualmente según la severidad climatológica, sino con la condición de la eventualidad de mientras dure una situación económica tan difícil como la que estamos atravesando. De no ser así, nosotros nos abstendremos por una postura de comprensión de la situación de los establecimientos, pero por no compartir que esta situación se nos vaya a las manos y que vayamos perdiendo espacio público para la gente en general. Gracias. Partido Socialista tiene la palabra. La concejal de Hacienda ha comentado que esta ordenanza nació no hace ni un año con un espíritu de ser una ordenanza abierta. Y tanto que es una ordenanza abierta. Es una ordenanza a la que no se le ha dado ni 12 meses de rodaje. Además, no lo sé, que me corrija si me equivoco, pero creo que no hay ningún expediente que esté concluido, ningún cerramiento que haya sido autorizado que ya esté colocado y que por eso podemos modificar ahora la ordenanza. En el acuerdo que se nos trae, se comenta que el ayuntamiento no se había reunido para tratar el tema de los cerramientos con ningún bar, con ninguna zona, me imagino, y que entonces cita a los establecimientos del paseo de invierno para establecer, acordar el tipo de cerramiento que se iba a realizar. Y una semana después son estos establecimientos los que envían al ayuntamiento una propuesta para que se pueda hacer un cerramiento completo. Bueno, entendemos que la ordenanza se ha modificado por esa petición. ¿Cuál será la siguiente? Habrá otros bares que lo que necesiten será subir la altura para colgar desde arriba algún tipo de estufas. Y luego serán otros establecimientos los que pedirán colocar un tipo de mobiliario urbano fuera del establecimiento y fuera del cerramiento para poder colocar algún tipo de estufa quemador que pueda permitir a los fumadores que estén allí fumando. El ir modificando la ordenanza tantas veces, sobre todo sin tener un rodaje, sin que haya supuesto una experiencia, sin que ningún establecimiento se haya instalado, supondrá que o bien ponemos un fin, marcamos una temporalidad a la ordenanza y decimos a partir de ahora vamos a dejar 2-3 años para que la gente monte sus cerramientos, o si no, estaremos impidiendo las mejoras en unos sobre otros. Los últimos que pidan tendrán unos cerramientos mejores y los primeros que hayan pedido y se les haya autorizado lo que en su momento se autorizó con la primera ordenanza, pues al final no sabrán a qué atenerse. El considerando primero de la ordenanza para nosotros es clave. Dice que la zona del paseo de invierno es una zona muy utilizada por la ciudadanía como de esparcimiento y es conveniente tener presente el impacto que en la misma puede suponer de por sí la instalación de cerramientos. Es que es un espacio urbano y es una vía de servicio y colocando determinados cerramientos puede que se impida el paso de determinados vehículos, como puede ser un camión de bomberos. Es que al final no sé, que estoy segura de que la policía lo ha estudiado y que se permite y se deja el paso adecuado. Pero es que al final son tantos elementos urbanos que están distorsionando el paisaje que son las personas las que van a perder un poco esa propiedad de suelo que tenemos todos los ciudadanos. El considerando número 3 dice que los establecimientos, como ha recordado Mila, tienen que no pueden ser permanentes y solamente se pueden cerrar en causas meteorológicas adversas. Bueno, las causas meteorológicas adversas son bastante subjetivas, a no ser que el ayuntamiento en su página web añada una previsión meteorológica y ponga cuándo pueden cerrar y cuándo no pueden cerrar. Y cuando por la mañana sopla cierzo, que es de lo más habitual en nuestra ciudad, entonces se cerrará y por la tarde lo levantará. Entendemos que sí que es una ordenanza flexible y que por eso la estamos cambiando constantemente. Repito, ni con 12 meses desde que la aprobamos. Es que se aprobó en noviembre del año pasado y se publicó en diciembre. Y
Y si vamos a estar constantemente cambiándola, yo creo que debemos por lo menos comunicarles a los bares, a todos los bares, a todos los establecimientos que puedan requerir un cerramiento en la ciudad, que la vamos a seguir modificando para que en su momento no pidan y pidan cuando ya definitivamente nos pongamos de acuerdo como ayuntamiento para decidir qué tipo de cerramiento queremos y cómo queremos, sobre todo, usar el suelo público. Aun con todo, y de verdad que nos gustaría poder negarnos, no podemos negarnos a una petición de algo que en las circunstancias en las que estamos entendemos que los establecimientos necesitan este tipo de cerramientos, si ellos lo están demandando, y por eso y solo por eso nos vamos a hacer. Gracias, Peretina. Muchísimas gracias. Bueno, dado que parece que con esa abstención, con tantos peros, que creo que lo único que hacen es tratar de contaminar lo que únicamente es una atención a las demandas y necesidades de quienes realmente conocen y quieren llevar a cabo, pues con la mayor de las facilidades, un negocio, que son estos establecimientos que solicitan los cerramientos, que efectivamente han pasado por comisiones, los técnicos de las áreas, como puede ser urbanismo, como puede ser Hacienda, han atendido a las demandas, se habla de que sean elementos transparentes, de que traten de que no se contamine el espacio que van a utilizar las personas para andar. Que la ordenanza es abierta y que por eso estamos haciendo alguna modificación a tan solo un año. Bueno, pues ha sido a petición de una serie de establecimientos de una zona concreta y no todos los cerramientos pueden ser tratados iguales. No podremos tratar igual los cerramientos de la zona del Paso Invierno como trataremos los cerramientos de la Plaza de los Fueros o de otra serie de calles o de plazas de Tudela, porque cada plaza es diferente, cada plaza tiene unas características, los pasos en un sitio están en un lado, los pasos en otro sitio están en otro, y yo creo que esto no quita al peatón ni su espacio, ni la libertad, ni nada que se le parezca. Simplemente atiende, como ya ha comentado el concejal y como estamos diciendo, a algo que les permita, después por un lado de la aprobación de la ley del tabaco, que les perjudicó, o así lo trasladan gravemente, a este momento también de crisis, pues que si ven que una salida a su negocio puede ser la de tener un cerramiento en sus terrazas que permita en ocasiones, porque efectivamente se ha puesto esa parte de que puede fumar. La ley recoge que si no son más de 3 parapetos se podrá fumar aunque el cerramiento sea completo. Entonces dependerá de ellos si eligen tener 3 o 4 parapetos o paredes y techo, como queramos denominarlos, a la hora de decidir si van a permitir fumar o no van a permitir fumar. Y efectivamente no tiene por qué perderse ninguna libertad cuando se está planteando en zonas, en este caso, que son grandes y que todavía queda espacio para el esparcimiento de las personas que quieran utilizarlo. Y sí que efectivamente se permite el paso de coches de bomberos, de posibles ambulancias o de cualquier tipo de vehículo que necesite en cualquier situación poder pasar frente a otras. Gracias, la concejal de la Hacienda. Para ir por partes, respecto a la pregunta que se nos hace de si se ha advertido a los bares, efectivamente en la reunión ya se les advirtió del tema de que efectivamente si estaban cerradas no se podría fumar. Eso ya se advirtió en la reunión, o sea, ellos ya están advertidos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se nos plantea que si ahora entre los pasillos se podrá pasar o no, o sea, con esta modificación no se afecta para nada a ese problema, porque con la ordenanza que ya había en el año pasado, efectivamente, si el cerramiento ya está, esto simplemente es como si fuésemos una especie de toldo movible, o sea, que no quita más espacio que el que en su momento se pudiese haber quitado con la ordenanza anterior. También, respondiendo a la pregunta que se hace desde el Partido Socialista, no es la primera reunión que tenemos, de hecho nosotros ya habíamos tenido otras reuniones con los hosteleros de la Plaza de los Fueros, pero ha sido, y nos hicieron otras peticiones que no las vimos aceptables y también dijimos que no, o sea, no estamos diciendo que sí. Y de hecho aquí se han leído una serie de peticiones, de hecho nos pedían aumentar no solo en 1,5, sino en 1,70 y no hemos accedido, o sea, que nosotros sí que se han negado muchas peticiones, pero entendemos que esta petición es razonable y por eso la hemos aceptado y por lo que hemos expuesto. Y respecto a lo que dicen de pasar camiones o bomberos o demás, o sea, es que no añade más espacio o quita más espacio a lo que se hubiese concedido con la ordenanza anterior. Entonces, eso ya estaba contemplado en la ordenanza anterior. Que no
añade un problema a lo del año anterior. Gracias. ¿Ahora tu intervención? Quería decirle al portavoz de UPN que nuestra intención no es tratar de contaminar nada. No sé por qué ha sacado esa conclusión. Lo que hacemos es puntualizar aquello que creemos que va a restar estéticamente en la ciudad y al tránsito de peatones. Y lo puntualizamos y lo explicamos y lo argumentamos. Luego, no creo que sea menester ese tipo de aseveraciones para responder con argumentos a los argumentos. Es mucho mejor responder con argumentos. Luego eso se comparte o no. Respecto a lo que ha dicho, por cierto, de que no todos los cerramientos serán iguales, pero no con respecto a lo que hablamos. Serán iguales porque igual en la Plaza Nueva, por decir algo, pues se requiere un tipo de cierre determinado, de color, de formato, pero en cuanto a la ordenanza, las medidas y lo que estamos hablando, que nosotros sepamos, y además lo pregunté expresamente en la comisión, es una ordenanza para toda la ciudad, no es para el paseo de invierno. Es para toda la ciudad. Igual para el paseo de invierno, que para la calle Manresa, que para la Plaza Nueva, que para cualquier otro lugar, que para Herrerías. Con lo cual, lo que quiero decir en este caso es que ese tipo de cierres se pueden dar en cualquier lado. A nosotros tenemos que reconocerlo el hecho de que haga poco tiempo la ordenanza, pero bueno, respetando otras opiniones, por supuesto, no nos preocupa para que se modifique. Es más, habría cosas que si nos damos cuenta al día siguiente, ojalá se modifique al día siguiente, pero lo que pasa es que no estamos de acuerdo con la modificación concreta por las razones que hemos expuesto. Esa es la cuestión. Es cierto lo que dice la concejala, la señora presidenta de la comisión, de que no es ahora cuando se impide el paso en los pasillos entre hileras de mesas. De hecho, eso ya lo he aclarado en mi propia intervención también. Pero también es verdad que comenté el otro día en la comisión que a raíz de volver a debatir esto me había percatado de ese asunto y pregunté si alguien más se había percatado y qué se iba a hacer, y parecía que nadie nos habíamos dado cuenta. Y el asunto queda así. Pues si a esa pega le añadimos esta otra, son muchas pegas ya. Y entonces volvemos a insistir, ¿por qué no se toma este acuerdo temporalmente, mientras dure lo que llamamos la crisis económica, mientras dure la situación difícil, y cuando los establecimientos, los bares puedan tirar de otra manera, entonces retomamos el tema y la ordenanza se vuelve a modificar? Ya sé que se puede modificar cuando quieran los que estén en el ayuntamiento, pero es distinto hacerlo con ese espíritu y de alguna manera dejarlo sentado en el texto de la propia ordenanza. No obstante, esa es nuestra propuesta y sin más. Gracias, Partido Socialista. Sí, nosotros era sobre todo porque vamos a aclarar, después de lo que ha manifestado el portavoz de UPN, que realmente es una ordenanza para toda la ciudad. Que lo que vayamos modificando aquí se va a modificar en toda la ciudad. Y además que entendemos que no está perjudicando a ningún establecimiento porque todavía no se ha finalizado el expediente de ningún establecimiento que haya pedido cerramientos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Que por nuestra parte no hay ningún problema en, cuando mejore la situación, volver a retomar el tema. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 12 votos a favor, 9 abstenciones y ninguno en contra.